Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Bienvenidos a otra célula dinámica, otro estudio donde vamos a ser dirigidos para crecer más en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Y hoy, nada menos y nada más que vamos a hablar sobre la soberanía del soberano, del Dios eterno. La soberanía de Porque el que no entiende un poquito, aunque sea, porque el que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo cual es enviado, eso es vida eterna. Así es. Y conocerlo es entrar ya en el espacio de soberanía. Así es. De lo contrario, uno cree que es un Dios más. Y es lo que no podemos permitir en el estudio aquí en las células. Sí, nosotros estamos hablando de un Dios creador por un lado, pero y redentor por otro. O sea, creador y podría ser el gran administrador, ¿verdad? Pero también el redentor, el que actúa por amor. O sea, Él es soberano en su formación, o en creación, pero soberano también en su amor, ¿verdad? Así es que bienvenidos a esta célula de la soberanía de Dios. Y nosotros les tenemos un libro, se los recomendamos, ahí aparece en pantalla, el libro de la soberanía de Dios. Y podrán ustedes ampliar algunos de los aspectos que vamos a ver. Aquí hay algunas ilustraciones. Y lo que sí queremos decirles es que, como decía este domingo, queremos ampliar ese conocimiento. Acuérdense que esto se trata de entrenarnos, de conocer mejor, pero sobre todo conocer mejor a Dios y enamorarlos de Dios, ¿verdad? Hacerles, como dice el principio de Emaús, que arda su corazón, ¿verdad? Eso es cierto. Y por lo que hemos podido entender, nosotros, aquí tú le miras el pelo al profesor, teólogo, y a su servidor, el pastorcito Domingo. Nosotros tenemos desde hace más de 30 años el pelo cuando lo teníamos negro. Así es. Por lo tanto, han pasado años de estudio y hemos crecido un poquito, porque mientras más tú conoces la palabra, pues más tú conoces, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y nosotros hemos visto que mientras más nos introducimos en conocer a Dios, siendo Él tan vasto, tan eterno, tan inaccesible, visto por la carne, pero a través de las Escrituras, verlo en su omnipotencia, en su sabiduría, en su creación de todo lo que significa ese universo grandioso, nos hace sentir ¿cómo diría yo? Como un niño no recién nacido, porque un recién nacido todavía no puede definir algunas cosas, pero un niño que ya depende de que el papá le dé la manito para que no se caiga, y ya uno sabe darle besito a papá, y uno ya confía en ese padre. Y que eso es lo que queremos al mostrar la soberanía de nuestro Padre Celestial. Así es. Nosotros pensamos que un cristiano debería de conocer la soberanía desde un principio, y se nos hace pesado o a veces difícil, o a muchos creen que si hablan de la soberanía, el cristiano lo que va a decir es que Dios puede hacerlo como Él quiera, ¿verdad? Porque creen que nomás eso significa la soberanía. Pero nosotros nos hemos encontrado con algo muy interesante, que si nosotros de veras ejercemos ese don de la fe, entonces tenemos fe en un Dios soberano. Es decir, no depende de lo que nosotros nos sintamos, ni cómo nos sintamos,
ni qué hagamos ahora o mañana, sino todo está basado en lo que hizo Él y en lo que es Él. Y ese es el trasunto de la Biblia, ¿verdad? Así es que nosotros queremos ahora establecer algunos patrones, algunos puntos que les puedan servir a ustedes de por qué entender a un Dios soberano. Número uno, acuérdense que cuando hablamos de cosas grandes, cosas que no entendemos, y eso puede ocurrir en muchas personas, civilizaciones, en épocas históricas, entonces, de cualquier manera, el hombre, aún de los ídolos del momento, se hace una deidad, fíjense bien, con minúscula. Es decir, alguien más grande que lo que representa para él. Entonces se fabrican una deidad. Pero a medida que van y debieran ir poniendo a Dios, es decir, a esa deidad, que en este caso vamos diciendo que sea el Dios, entonces irlo poniendo a prueba, irlo conociendo, entonces se van a encontrar con que Dios obra en nosotros, para nosotros y por nosotros. Entonces comenzamos a separar lo que es una deidad a lo que es Dios. Entonces cuando podemos tener a Dios. Y ese es un reto que nosotros les vamos a dejar a ustedes, les vamos a dejar a ellos, Domingo. Que ellos descubran que ese Dios está existiendo ahí, pero como un Dios soberano. Un Dios soberano inclusive de tal manera que no es que Dios, fíjate qué interesante, te da a escoger. Fíjense que dice que no, porque dice que es un Dios celoso, que no, Él es uno solo, no hay otro delante de Él. Y eso es muy buena enseñanza para nosotros, pero debemos de comprenderlo porque nosotros debemos entender que somos creación suya. Y si somos creación suya, entonces podemos saber que Él es el soberano, de Él dependemos. El problema y el problema del pecado está en que entró en ejercicio esa falsa soberanía. La falsa soberanía de poder entender a Dios, querer comprender a Dios, interpretar a Dios. ¿Y no crees que todavía se sigue ejerciendo eso? Sí, el profeta Isaías dice que el pecado puso una pared entre Dios y nosotros. Y una pared es separación. Y una pared hace que no se vea qué es lo que hay detrás de esa pared. Pero precisamente la nueva criatura, que es creación de Dios, ha hecho que nosotros podamos no tanto tratar de ver a Dios, sino de saber que vive en nosotros el Creador. Así es. Que no es un Dios trascendente solamente, sino es inmanente, está en nosotros. Así es. Y cuando uno va descubriendo esto, qué tremenda experiencia hermosa. Ahora, es. ¿qué te producirá mayor peso de gloria? ¿El saber que es un Dios o un Dios soberano? Un Dios soberano, pero que no es un Dios como una deidad en minúscula allá afuera, sino un Dios soberano que es Padre de toda la creación. Sí, y por eso vamos a desarrollar todo el conocimiento de la dimensión de amor de Dios a través, por ejemplo, de la redención. Vamos a tratar muchas células que van a tener que ver con eso, para que ustedes vayan descubriendo que aunque Dios es soberano, pero cómo se manifestó en amor. ¿Y cuál es la característica de todas las cosas que hizo Dios en cuanto a su soberanía? Que Dios, ¿verdad?, puso la mano en su corazón y dijo, yo los voy a salvar por cuanto a qué, a cuanto a todo lo que pase, ¿verdad? Dice la Biblia que, como lo vamos a ver más adelante, que Él juró sobre sí mismo para darnos salvación eterna, dice la palabra, ¿verdad? O sea, Él quiere que no más temor, Él quiere que tú lo conozcas realmente como es. Pero deben de conocerlo como un Dios que soberano, ¿verdad? Sí, en el Antiguo Testamento no se veía a Dios tan soberano. No. Porque el Dios soberano que la Biblia enseña realmente, que Moisés tuvo un poquito de visión cuando le dijo, muéstrame tu gloria. Sí. Y dice que puso la mano así para que hubiera una sombra y no pudiera mirar, pero él vio la gloria que Dios le mostró, dijo, misericordioso, Así paciente, tardo en la ira. Dice, aquí yo estoy mirando qué clase de Dios estoy yo contemplando, que es un Dios de amor, ¿no? Así es. Fíjense, cuando ustedes se enfrenten a Dios, es bueno que ustedes sepan esto que les voy a decir. Y ustedes, puede ser que a lo mejor ustedes están convencidos del Dios creador, pero ustedes se van a enfrentar cuando enseñen a otros, que también para eso son estas células. Acuérdate que es como una moneda al aire. Es la moneda y hay dos posibilidades, ¿verdad? Figura A o figura B, cara o cruz, como decían antes, ¿no? Son dos figuras que tiene la moneda. Quiere decir que es 50% la probabilidad de que caiga uno o que caiga el otro. Es decir, pudieran uno decir, yo no creo en Dios, ok, pues es tu postura, yo creo en un Dios. Eso en el derecho, por ejemplo, se le llama prueba circunstancial.
O sea, nosotros podemos presentar pruebas circunstanciales de Dios. Y esto no lo tomen a mal. Acostúmbrense a tratar de eso. Ustedes tengan la convicción, pero cuando se encuentren con otra persona, ayúdenlo en esa manera. Tómenlo en cuenta. Está bien, díganle. Tú tienes, es decir, tus pruebas contra las mías. Perfecto. Vamos a entrar en esa discusión. Vamos a entrar en qué es lo que dice Dios para eso. ¿Está bien? Entonces ustedes le dicen, bien, Dios, por ejemplo, para mí existe porque yo lo entiendo, pero no nomás lo entiendo, sino que yo convivo con Él. Entonces yo lo puse a prueba y Dios me ha mostrado su amor, me ha demostrado la diferencia que hay en yo saber que estoy, que ya no tengo temor, que ahora yo voy por un plan de salvación que está perfectamente dado en la cruz. Conozco la cruz, conozco lo que sucedió en la cruz, pero también yo vivo en una relación con Dios y Dios me muestra, ¿verdad?, ese amor para conmigo. Entonces, ahora el otro le tocaría, vamos diciendo, refutar tu prueba o validar la suya. Entonces, ¿qué es lo que él tendría que decir? Entonces es como decir, bueno, yo no lo he probado, entonces si yo no lo he probado, pues es lógico que no tenga el conocimiento pleno de quién es Dios. Ahora, una vez que nosotros entendemos de quién es Dios, no debemos dejarlo ahí. Tenemos que tomar la convicción de que Dios es soberano. Porque si no, ¿qué es lo que crees tú que puede suceder con una persona que no tome a Dios como soberano? Bueno, el hecho de no tenerlo como soberano es no disfrutarlo, no sentirlo, no experimentarlo y no poder compartirlo. Por eso es que las Escrituras, cuando habla del Creador, que ya hemos estudiado, ese es el primer tema lindo que pusimos ahí nosotros, sobre la creación, nosotros vemos que fue escrito por Moisés, a quien se le reveló desde el principio, el comienzo, todas las cosas. Y Moisés, a medida que van pasando durante esos años que estuvo allí con el Señor en el desierto, él fue creciendo. Sí. Primero lo ve allí en una salsa riendo, desde donde habla Dios que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y Moisés va creciendo, y Moisés va diciendo, muéstrame tu gloria. Sí. Y después Dios le va mostrando, y Moisés dice, misericordioso, grandioso. Y Moisés sigue creciendo y creciendo. Y llega un momento que Dios le dice, mira Moisés, tú vas a salir de aquí ahora, pero mi ángel va a ir contigo. Y Moisés dijo, mira, está muy bien que tu ángel vaya, pero si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. O sea, él había crecido, que dijo, no, yo voy, manda a todos los ángeles que tú quieras, hasta el principal, pero tú tienes que ir conmigo. Una vez, una de las cosas que yo quisiera aportar de esto es que si no tenemos a un Dios soberano, tenemos a un Dios chiquito. Así es. En cambio, ese Dios soberano es inmanente. Él tiene el poder de los poderes, Él tiene la decisión de las decisiones. Entonces, Él tiene la vida en sus manos, Él tiene el conocimiento en sus manos, pero Él tiene el amor en sus manos para poder tratarme a mí como lo que soy. Ahora, si yo tengo libertad, entonces, y si Él me concede esa libertad, nada menos prueba su soberanía. O sea, un Dios soberano me da la libertad porque Él sabe lo que es. Entonces, y yo debo de conocer eso. Ahora, por otro lado, si yo considero que es soberano y Él me salvó en su soberanía, entonces, ¿para cuánto tiempo va a ser la salvación para ti? Eterna. Porque Él es eterno. Exactamente. Y sus promesas son eternas, como lo vamos a ver más adelante. Porque no es un Dios que condiciona. Entonces, no es un Dios que condiciona. ¿Por qué no condiciona? Porque es soberano. Entonces, y Él se manifestó como un hombre de amor soberano, puesto que Él en su soberanía me concedió que aún siendo pecador, murió por mí y me llevó al otro lado. No, y él probó en el Antiguo Testamento, en el tiempo antes de Cristo nacer y vivir y morir por nosotros y resucitar. Él probó en su soberanía, que les dijo, ahora yo te voy a condicionar en tu carne a que tú obedezcas para que puedas vivir. Y no obedecieron. ¿No obedeció? Por eso es que Él probó en la soberanía que es incondicional. ¿Por qué? Porque lo condicional no funcionó porque la carne está muerta por el pecado. Pero ahora el amor de Dios se manifiesta, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate nomás la soberanía de Dios. Génesis 1:1. A mí me encanta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
No se tuvo que definir, ni mucho menos. Él creó. Pero yo quiero leerles ese pasaje de Romanos capítulo 9, versículo del 11 en adelante, para confirmar el propósito de la elección divina. No en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice, le dijo a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece el corazón a quien Él quiere endurecer. Versículo 19. Pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién entonces puede oponerse a su voluntad? Y respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para usos especiales y otra para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quien Dios llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas, dice Pablo. Llamé mi pueblo a los que no son mi pueblo. Llamaré a mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados ahora hijos del Dios viviente. Quiere decir que Dios probó con nosotros, los gentiles, de que nada menos es soberano. Por eso yo no puedo dejar de tener a un Dios soberano. Porque Él en su soberanía dijo, estos eran hijos de la promesa, de los pactos. Pero yo ahora extiendo mi gracia sobre los gentiles, sin pactos y sin promesas, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 2. Y sin Dios, y sin participar de Israel. Y sin participar de Israel. Entonces, si yo no creo en la soberanía de Dios, entonces no creo que a mí me extendió soberanamente la gracia y se los extendió a ustedes. Pero tampoco entenderíamos cómo Él determinó que a través de la fe fuera la salvación y no a través de obras o de leyes o de cómo se siente Dios o cómo se sientes tú, sino Él, dice la Biblia, Él cambió su rostro y te vio con misericordia y obró de ti misericordia, dice. Entonces nosotros somos obra de la misericordia de Dios. No lo alabas por eso, yo lo alabo por eso, todos los días. El profeta dice, con amor eterno te he amado. Así. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, el pueblo gentil, decir con amor eterno? Porque Él tomó su soberanía para decirnos, no nos condicionó a pactos, no nos condicionó a nada que tenía que ver con cosas anteriores, sino que dijo, ahora los pongo bajo mis alas, ¿verdad? Y entonces la salvación no es de un momento, porque el pacto no fue dado por profecía ni por cosas mínimas, sino fue dado por promesa. Y vamos a estudiar las promesas también en su momento, en la célula de las promesas. Así que la soberanía de Dios no tiene imposición de nada. La soberanía de Dios me dice a mí que Él no va a ser ahorita bueno, ni al gato malo, ni al gato va a ser veleidoso, ni le salen los bollos quemados, ¿verdad? Sino que Él tomó una determinación con lo que hizo, sabiendo lo que hacía. Él tiene un propósito, pero también lo que yo te reto a que tú lo enseñes y lo vivas, es que tú tengas esa seguridad de que Dios te otorgó esa libertad. Si tú ejerces esa libertad y tú le dices, tú eres un Dios soberano, ¿verdad? Y yo te amo porque tú me das libertad, porque tú eres mi Dios. Entonces no va a estar basado en cómo te sientes. No es como yo me siento, sino cómo te sentiste tú. ¿No es así? Sí, y hay algo que me gustaría añadir así como algo extra. Que ese Dios soberano, creador del universo, incluyendo el día de la creación a la tierra que estaba desordenada y vacía,
y que Él la organiza y después Él hace al hombre a su imagen y semejanza y después lo crea del polvo de la tierra. Ese Dios poderoso un día vino y se hizo carne. ¿Cómo es posible? Fue posible. Que tan grandote y tan poderoso Ajá. para apoyar a su creación, descendencia, porque somos hijos de Dios por herencia. Dice que la palabra dice que nosotros somos herederos. Ah, no, pero te pidió tu permiso. Sí. Habló y dijo, a ver, ¿podré ir? ¿Podré ir? No, ¿Estás no, portado qué bien? permiso. ¿Domingo? No, ¿verdad? Él vino a buscar y salvar lo que Que se había perdido. Eso es gracia y eso es soberanía. Soberanía. hermano. Amado Dios, qué grande es Dios, ¿verdad? Y nosotros queremos que se enamoren de Dios, que su corazón les arda cuando ven este tipo de Dios. Dios no cambia por lo que tú eres, Dios no cambia por lo que tú haces. Él ya sabe y así te amó. Y te amó tanto, tanto así, que dice que aún siendo pecador, vino y puso su mano sobre el fuego. Qué grande es Dios. Yo quiero dejarlos con esos pasajes bíblicos. Por eso les digo, Mateo capítulo 6, versículo 26. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por el cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Y no valen ustedes mucho más que ellas? Y lo que dice Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y termino, pastor, por otro más. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto enseñen con esa denuedo, con ese amor que Dios puso en ustedes, no con un amor condicional ni por temor. Enseñen a este Dios enorme, grande, que es soberano, pero soberano por ti, por el amor que te tiene y para darnos lo que nos dio. Por eso la célula dinámica lo que está enseñando es dependencia del Dios soberano. Completa 100%. Eso es fe. ¿Eh? Eso es fe. Eso es Ejércela y pruébelo. Que Exacto. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos en otra célula más.